dar inicio a nuestro conversatorio, el último de la jornada de hoy, denominado Ancestralidad Guatemala-Colombia. En este conversatorio tendremos a dos personalidades. Por un lado, Carlos Enrique Totó Sánchez, investigador de Patrimonio Cultural Inmaterial, con énfasis en culturas gastronómicas regionales de Colombia, tradiciones artesanales y artes populares. Administrador de empresas turísticas de Unimpao, con estudios de posgrado en gestión del patrimonio cultural inmaterial de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ha desarrollado actividades de investigación y documentación participativa con comunidades creativas en diferentes regiones de Colombia, especialmente en temas relacionados con la antropología de la alimentación y las manifestaciones culturales en torno al comer. Su interés en el estudio, revaloración y difusión de las cocinas tradicionales de los productos, utensilios, preparaciones y formas en que se consumen los alimentos en las diferentes regiones del país. Mircini Moliviatis. Aprendiendo, investigando, experimentando, degustando y promoviendo la gastronomía guatemalteca por más de 15 años. La chef Mircini Moliviatis ha sido reconocida al ser nombrada embajadora de la cultura gastronómica guatemalteca. Como emprendedora es propietaria de restaurantes, servicios de catering y es productora de eventos y contenidos audiovisuales. Su interés por la cocina la llevó a prepararse y a estudiar artes culinarias en España, luego de su formación académica y de trabajar para reconocidos chefs como Carlos Arguillano, Juan Mari Arzac y Ferran Adrià del famoso restaurante El Bulli. Mircini tuvo la oportunidad de convertirse en la presentadora de los programas El Sabor de mi Tierra y Desafío Culinario, con el propósito de resaltar la gastronomía de Guatemala. Con ustedes entonces, nuestro último conversatorio de esta primera jornada, Ancestralidad Guatemala-Colombia. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes ya. Popayán, es un gusto estar aquí otra vez en el Congreso Gastronómico y yo no sé si es el calor del ambiente o el estar aquí al lado de esta mujer tan talentosa, porque es que para que ustedes lo sepan o para que se lleven una idea quienes vienen por primera vez al Congreso o quienes vienen de otros lugares, hay muchas cosas que solo son posibles en Popayán, en el Congreso Gastronómico. Esta mujer, Mircini Moliviatis, es de las grandes mujeres, no solamente de Guatemala, es una de las mujeres más influyentes de América Latina, es una chef, es una cocinera que se pelea todo el mundo por tenerla en sus eventos en todas partes del mundo, y tenemos la fortuna de contar con ella hoy en esta 22ª versión del Congreso Gastronómico Popayán para hablar de un tema muy querido por nosotros, que es ese tema de la ancestralidad, que es lo que está dirigiendo o ligando este congreso. Te dicen Misha, ¿te puedo decir Misha? Ah, bueno, Misha, a mí Toto, porque es que Carlos Enrique dice mi mamá solamente cuando me va a regañar. Y a mí Mircini cuando me regaña, no sé. Ah, sí, sí. Ah, bueno, entonces Misha, Toto. Entonces, bienvenida a Popayán. Espero que disfruten mucho de este Congreso Gastronómico que, como has visto, no importa los impases, las dificultades. Yo no sé cómo hace Popayán, pero siempre lo saca adelante. Creo que entre más brava la prueba, entonces como dice, entre más bravo el toro, mejor la corrida, perdón los antitaurinos, pero sí, entre más dificultades, mejor lo sacamos. Entonces, qué alegría estar contigo. Muchas Qué alegría gracias. estar con ustedes. Muchas gracias. Cada vez que vengo a Colombia me enamoro más de Colombia. Creo que lo más lindo que tiene es su gente. Tengo amigos espectaculares y cada vez que vengo a eventos como esto hago más amigos todavía. Y realmente siento que, como dijo mi señor embajador, que Guatemala y Colombia tienen una mística y una mágica muy única y muy cercana.
Pero yo antes que iniciemos, a mí me trajeron a Colombia, pero ahora yo los quiero llevar a Guatemala. Así que les voy a pedir que pongan este video para que ustedes tengan una idea un poquito más clara de qué es mi país. Así que veamos este video, por favor. ¿Sí le pueden dar volumen? Ahora sí estamos en Wow. Guatemala y en Colombia juntitos. Bueno, qué belleza, ¿no? Guatemala. El video muy interesante además porque nos da yo creo que una entrada muy interesante para que hablemos de esta ancestralidad, porque lo que vi en ese video es la ancestralidad viva, el gusto por los productos, pero también por los objetos. Y bueno, yo soy muy chismoso. El tema de uno investigar cocina lo vuelve un medio chismosito. Yo quería preguntarte cómo este tema de la ancestralidad, porque además Guatemala, nosotros a veces hacemos creo que asumimos una generalidad que no es tan interesante ya cuando uno entra a entender las diferencias entre los países. Y es que pensamos que México y Guatemala es la misma cosa. Y son dos espacios totalmente diferentes, con un pasado sumamente rico los dos, pero son dos territorios, dos países construidos de manera muy, muy diferente. ¿Cómo entiendes esta ancestralidad en Guatemala, teniendo en cuenta que Guatemala es la cuna de una de las grandes civilizaciones? Nosotros en América solamente tuvimos 3 civilizaciones, incas, aztecas y quizás la más importante, los mayas en tu territorio. Bueno, primero que nada recordemos que Mesoamérica no tenía fronteras. La parte baja de México, Guatemala, parte de El Salvador y Honduras representaba a Mesoamérica, que es literalmente lo que era la civilización maya. Mucho del terreno que ahora México tiene pertenecía a Guatemala. Y lo que te puedo decir es que si hablamos, primero hay que definir qué es ancestral, porque si nos ponemos a hablar en temas de ancestralidad culinaria, pues pensamos en esas recetas que son pasadas de generación en generación, que te cuentan una historia y que te dice de dónde somos y de dónde venimos. Entonces, si algo tiene Guatemala, es que yo siempre digo que es una receta llena de historia. Cada ingrediente, cada platillo te cuenta algo especial. Entonces, cuando tú viajas a Guatemala y cuando tú comes Guatemala, estás comiendo cultura, estás comiendo historia. Y lo lindo es que creo que sus ingredientes, sus costumbres, siguen latentes, siguen vivos. Y eso es lo que lo hace tan especial. No es que sea mi país y que lo ame, porque soy una enamorada obviamente de Guatemala y voy a decir siempre lo mejor, pero es que es muy fácil mostrar Guatemala al mundo cuando puedes explicar todo lo que tiene. Bueno, sí, creo que esto es de las cosas comunes que tenemos nosotros en nuestros países, en nuestra América, sobre todo en nuestra América Latina, que creo a veces nos falta convencernos un poquito. Nosotros lamentablemente somos de escuelas europeas en la gastronomía. Nosotros aprendemos
a preparar ajíacos a partir de fórmulas francesas, de entender la cocina francesa para llegar a la cocina colombiana, cuando debería ser al contrario. Nosotros deberíamos partir de la cocina colombiana para entender la cocina del mundo. Y esto que dices es muy cierto, porque creo que nos falta acabar de enamorarnos de nuestra cocina, así como lo haces con ese amor tan profundo por tu Guatemala. Creo que lo debemos nosotros también llevar y tenerlo en la sangre para entenderlo. Además que tú comenzaste, me contabas tu vida justamente a través de un programa de televisión educativa. Querías mostrar mucho de esta cocina. Bueno, te voy a decir, mi papá es griego, pero él es el mejor guatemalteco, porque él dice que él decidió ser guatemalteco y él en sí dice que es petenero, que él es de Petén, hasta tiene una calle en su nombre ya, es un personaje. Pero yo pues como cualquier cocinero siempre tienes la inquietud de querer comerte el mundo y querer conocer y crees que lo que está fuera va a ser lo mejor. Y cuando yo estaba estudiando, literalmente dije, necesito salir, necesito ir a ver el mundo y me voy de Guatemala. Iba por 10 meses, pero me fui 4 años. Me fui a España y tuve la suerte de formarme con grandes cocineros como Carlos Arguiñano, Juan María Arzac, Ferran Adrià, y de ver técnicas y restaurantes, esa cocina que cambia de colores, esa cocina que tiene una técnica y literalmente te vuela la cabeza al ver lo que te están presentando los cocineros. Pero esa cocina es muy personal. Esa cocina es la representación de cada cocinero, de cada chef, lo que quiere mostrar. Cuando regreso a Guatemala, me iba a quedar trabajando allá, pero cuando regreso, recuerdo que cuando te vas del bully, te sientas con Ferran y Ferran dice, ¿qué vas a hacer? Y yo soy muy pegada a mi familia es mi vida, es mi motor y mis papás son mis mejores amigos. Y dije, necesito regresar a Guatemala. Y me dijo, perfecto, entonces cuando yo vaya alguna vez, vas a tener que hablarme más de tu gastronomía, porque te pregunté durante todos estos años y me mencionaste 2 platos. Y dije, qué ignorante soy! Y me quedó eso en mi cabeza. Cuando regreso a Guatemala y me sentía como pez fuera del aire, porque venía de una cocina muy avanzada, Guatemala estaba casi 20 años atrasado en ese ritmo de gastronómico que lleva España. Se me da la oportunidad de este programa de televisión y dije, perfecto, salgo en televisión, yo no soy comunicadora, pero quiero que me dejen desde mi ignorancia aprender. Entonces yo no sé nada y quiero irme a adentrar a las comunidades guatemaltecas y eso es lo que empezamos, que fue lo que vieron en ese video. Caminando, aprendiendo, degustando de los verdaderos guardianes de la gastronomía, de esas señoras y esos señores que son los que cuidan nuestra cultura, esa cocina ancestral. ¿Y quién me iba a decir que iba a ser una de las mejores universidades de la vida que iba a tener? No solo por las recetas, sino porque el estar delante de una cámara, ahora todos lo hacemos con celular. Todos nos volvemos embajadores de nuestro país, de nuestra vida, porque todo lo estamos compartiendo en las redes. Entonces, ese compromiso era muy grande. Empiezo a estudiar con antropólogos, arqueólogos, historiadores y a trabajar de la mano de estos verdaderos guardianes que me enseñaban, para ellos tal vez no era nada, pero era ese tesoro que son esas recetas pasadas de generación en generación. Así que fuimos haciendo el primer documento audiovisual y escrito sobre la gastronomía guatemalteca. Uy, impresionante. ¿Ah? Además porque me gusta ese enfoque porque es algo que quizás estamos haciendo y que el Congreso nos permite poner muy en presente, y es la necesidad de que quien estudia cocina necesita de las otras ciencias que ahora son las que hacen parte de la gastronomía. A veces nosotros pensamos que gastronomía es cocinar y gastronomía es mucho más que esto. Es una ciencia que es nueva, nuevísima, pero súper compleja, que tiene que ver con la antropología, que tiene que ver con la sociología, con la historia. Y creo que esa es la invitación una de las invitaciones que hacemos desde acá es a complementar la cocina con estudiar muy bien el territorio, y tú lo dices, tener esa posibilidad de tener el diálogo con los que saben. Y a veces hoy escuchamos más temprano a una sabedora, a 2 sabedores, una sabedora del Amazonas
y un sabedor de San Andrés, de territorios diferentes y complejos de un país tan bonito como lo es Colombia. Y pocas veces nos imaginamos lo que hay detrás. Investigar a veces es complejo porque investigar cocina, en mi casa creen que investigar cocina es comer. Que uno va a decir, tan bueno, usted todo el tiempo está comiendo. No, pero es que uno tiene que entender eso que se está comiendo, eso dónde se produce, eso cómo se transforma, eso en qué lo sirven, en qué lo cocinan, cuándo lo sirven. A veces uno dice, llega a una ciudad como Popayán que tiene tantas preparaciones y dentro de las más emblemáticas, por ejemplo, Mircha, está el plato de Nochebuena Patojo, que es un plato que tiene su mayor valor cuando es fin de año, en la época de Navidad y de Año Nuevo, porque es un plato además que se comparte, que se hace en la casa y se comparte con las otras familias. Eso para nosotros en Bogotá, eso es rarísimo. Pero pues es por contarte un ejemplo. Bueno, ¿y qué pasó tú de esos platos de esa Guatemala que le contaste a Ferran Adrià, a la Guatemala de hoy? ¿Qué platos, sobre todo esos platos prehispánicos, que además he visto son bastantes? Cuéntanos de 2 o 3 de esos platos que tú creas son los más representativos. Yo digo que toda la cocina es la más representativa, pero háblanos de 2 platos que tú creas nosotros debemos entender o conocer para entender un poco la cocina de Guatemala. Mira, antes estaba hablando Margarita y el señor viceministro, creo que es, de que qué platillo representa Colombia, que un país debe de tener un plato que lo represente a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si tú piensas México, decimos tacos, a pesar de que México tiene una variedad increíble. Si dices Perú, ceviche, claro, Japón, sushi, Honduras, las baleadas, o sea, nos vamos así. Guatemala, si yo, se lo digo a todos los guatemaltecos cuando les hago la misma pregunta y todos contestan diferente. Si a mí me preguntaras cuál es el plato que nos tiene que representar, son los tamales. A pesar de que toda Latinoamérica tiene tamales, pero ¿por qué los tamales? Primero, Guatemala tiene más de 237 clases de tamales registradas, hicimos un registro con recetas e historia de cada tamal. Pero lo más importante es que contamos con el registro escrito más antiguo del mundo que habla sobre los tamales, que es un registro maya que está en Jolmul, que está a 34 kilómetros yendo para Melchor de Mencos desde Tikal, que significa cabeza de cerdo. Este yacimiento arqueológico pues es descubierto y es investigado por el gran arqueólogo y antropólogo Francisco Estrada Belli, y tuve la suerte de que nos dejara entrar a nosotros documentarlo por la primera vez. Cuando entro, es un gran reto porque yo le tengo pavor a las arañas. ¿Cómo les explico? Que yo una araña y salgo de aquí corriendo. Y es un túnel pequeñito porque entramos adentro de un templo maya, un tunelcito, entramos literalmente a una tumba, donde estaba Och Yat Yopat, el dios del agua y la tormenta. En él era un rey que estaba renaciendo como este dios. Y habían 2 dioses que le estaban haciendo este gesto que significa ofrenda. Y en esta ofrenda estaba una vasija con tamales que tiene el símbolo de Nahuaj, primer tamal. Entonces quiere decir que los tamales fue el primer alimento que le dieron los dioses a la humanidad después de su creación. Entonces, imagínate para mí que los sábados era de ir a la casa de mi abuelita Chávez y teníamos la tradición de ir a hacer los tamales, porque era la tradición desde limpiar la hoja, todos nos juntamos, toda la familia, 30 personas, y cambia totalmente de significado, porque estamos hablando que es un yacimiento arqueológico que parte de 250 años antes de Cristo hasta 800 después de Cristo, y te están diciendo que los tamales era un alimento sacro, sagrado, y que fue el primer alimento que le dieron a la humanidad. Entonces, ahí es cuando la gastronomía tiene otra dimensión, hacia mi parecer, y ya cambia. Cuando tú conoces tu pasado, puedes evolucionar a un mejor presente, respetando la tradición y respetando la cultura. De acuerdo. Entonces, los tamales. Además, déjeme decirles que en Guatemala, pues, chismoseando un poquito, nosotros tenemos también una gran variedad de tamales. Pues hay unos que son exclusivos de Popayán, no sé si ya los probaste, los famosos tamales de pipián. Y esa palabra pipián me la guardo porque eso es una pregunta que tengo que hacerte, porque también en Guatemala hay pipián,
pero son Pepián. pepián, lo Es nosotros diferente. allá, y son diferentes, sí, y son diferentes. Pero no está mal el pepián. No, No. no, es que para allá voy. Pero nosotros hacemos un tamal de pipián en Popayán. Pero me encontré que en Guatemala existen los tamales de masa de maíz y de masa de arroz. Y de papa, y de frijol, bueno, y uy. le ponen diferentes productos y estas masas las mezclan, por ejemplo, con con diferentes plantas, ¿cierto? Para darle con los quelites, ¿cierto? El quelite es el bledo, ya tuve que averiguar muy bien qué era eso, entonces para poder hablar con Mircha, pues tuve que empaparme un poquito de la cocina de Guatemala. Entonces, estoy viendo, nosotros tenemos una gran variedad de tamales, pero digamos para nosotros los andinos, el tamal básico es de masa de maíz. Y a veces le ponen arroz y nos ponemos como bravos porque nos sentimos que eso mezclado no. Y si le ponen papa, pues no. El tamal de pipián es hecho de papa colorada, que además es de esta zona, y va a tener un ingrediente muy particular que es el que se parece más al pepián, y es que va a tener maní tostado y molido dentro de su masa. Pero digamos que este es un mundo de tamales y bueno, nosotros también tenemos tamales. ¿Qué otro plato de esos antiguos, de esos platos ancestrales nos podrías contar? Bueno, si dividimos la cocina en dos grandes mundos, que siento que es el mundo obviamente prehispánico, precolombino, antes de la llegada de los españoles, con esa cocina híbrida, que es en el momento que entra la conquista, que entra España y que nos lleva toda la herencia que ellos tenían árabe y que también entran muchos alemanes a Guatemala. Se me fue el micrófono, gracias. Te puedo decir, bueno, un plato prehispánico que todavía sigue latente y que está, el libro sagrado maya es el libro Popol Vuh, es el libro maya quiché, que fue encontrado una copia en Chichicastenango, y en este libro dice que somos hombres y mujeres de maíz. Y uno de los platillos que está repetido en este libro, que es donde narra la historia de estos gemelos, Junjunajpú e Ixbalanqué, que eran los hijos de los dioses del maíz, dice que la abuela les dio un chirmol con tamales blancos, antes de que ellos fueran a rescatar a su padre, que era el dios del maíz, al inframundo. Actualmente todavía tenemos un platillo que se llama el patín. El patín es del área de uno de los lagos más mágicos que van a encontrar cuando van a Guatemala, tienen que ir al lago de Atitlán y van a encontrar el patín, que todavía tiene esa que es prehispánico, ya que solo está hecho a base de chiles y tomates y un pescadito que se encuentra en el lago, seco. Entonces, este plato se considera que era el plato de viaje, porque cocinaban este plato, que era un chirmol, que era hecho de esa salsa, ese recado, hecho a base solo de chiles y tomate, con esos pescaditos secos, entonces les permitía a ellos trasladarse a grandes distancias y tener un alimento sin tener que estarlo refrigerando o calentando. Y si tú viajas, ahora encuentras patín. Si me preguntas un plato que represente después de lo ancestral, pues el pepián, solo que nosotros sí es pepián, no pipián. ¿Y qué es lo importante de este plato? Las cofradías mayas es el ente religioso más grande que tiene la cultura maya. Entrar a una cofradía cuesta mucho. Literal, entrar con los cofrades cuesta mucho y es un respeto enorme. Y hay un libro de un escritor inglés que se llama Thomas Gage, si no lo han visto, se llama Los viajes de Thomas Gage, hay 2 tomos, y en él narra su viaje desde Inglaterra hasta encontrar todo lo que era Mesoamérica, y va describiendo mucha de la gastronomía. Y hay un texto que me llama mucho la atención, porque él describe lo que era el pepián, solo que las cocineras fueron las que pudieron entrar a las cofradías. No pudieron entrar ni los grandes, los que tenían el grande cargo español, sino que entraron las cocineras, y ahí es donde se da ese mestizaje, donde ya empiezan la utilización del ajo, de la cebolla, de la canela, de la semilla de ajonjolí, que se vuelve muy importante en nuestra gastronomía, y eso es lo que se hace, que es el plato, uno de los platos más conocidos, que es el pepián, y que es esa mezcla, siempre va a llevar chiles y tomates, solo que este lleva más chiles ahumados y tiene esa connotación ahumada. Nosotros, pipián.
Pero bueno, este pepián, me encontré una receta, creo que es una parienta mía, yo creo porque es de apellido es de Sánchez, es una señora escritora, como Esther, que Esther es tía mía, yo creo de algún lado. No, mentiras, Esthercita. Entonces, me encontré una receta que me llamó mucho la atención. Lo llama un pepián de indio y dije, ah, qué maravilla, pepián como el de Popayán. No, es una sopa. Yo, pero ¿cómo así? Si pipián. Entonces, esto es para pensar muchas veces que tenemos los mismos nombres en diferentes regiones de nuestra América para platos totalmente diferentes. Entonces, compartimos nombres, por ejemplo, pepitoria. Si tú preguntas qué es una pepitoria en Colombia, ¿qué es una pepitoria? Un guiso que hacemos con la sangre, las vísceras del chivo y le ponemos un poquito de arroz y arveja verde y nos lo comemos. ¿Qué es pepitoria en Guatemala? Bueno, la pepitoria es la semilla de una calabaza blanca que es literalmente muy importante en la mayoría de recetas. Es más, es tan rica que la pepita se pone a secar, se tuesta, se muele y en los mercados mi abuelita literalmente me sobornaba cuando era chiquita para que la acompañara al mercado para ayudarle a cargar las bolsas y mi pago era una bolsita de mango verde con sal, limón y pepitoria y chile cobanero. Y eso es lo mejor que te puedas comer. Y entonces dije, bueno, pepitoria, ya entendí, entonces son las semillas de una calabaza. Es la semilla Dije, de calabaza. listo, ¿de cuál? Entonces comencé yo a buscar de cuál calabaza, porque las calabazas no son todas iguales. Me di cuenta que es una calabaza que se da solamente en Guatemala y parte de México, que es amarga y se cultiva exclusivamente para sacar las pipas o las pepitas que le queda el nombre a pepitoria, que no tiene nada que ver con la nuestra, pero bueno. No, y hay muchos platos pues, que tienen esos nombres allá. Creo que tú eres el ejemplo más claro de lo que nos está pasando en esta América y es que estamos buscando en nuestras raíces una oportunidad. Estamos entendiendo esa cocina antigua, tanto la cocina prehispánica como la cocina de mestizaje, que en el caso de Colombia, por ejemplo, es no solamente indígena, sino también es, bueno, y español, sino que además es la combinación con comunidades negras que llegaron esclavizadas, más luego comunidades árabes, más comunidades italianas, alemanas, que dieron todo, pues hicieron su aporte para esta cocina que tenemos. En esa recreación, recreación está mal dicho, en ese nuevo entendimiento de lo que es esta cocina de mestizaje, y que en este momento está motivando tanto a los jóvenes chef para sus nuevas propuestas, ¿qué crees que hay que tener en cuenta? ¿En qué hay que ser cuidadoso con esto de lo que llamamos nosotros la ancestralidad y la tradición? Bueno, primero que nada, el conocimiento es poder. Nosotros no podemos transformar, no podemos crear algo si nosotros no sabemos qué estamos haciendo. Lo primero es conocerla, respetarla. Las gastronomías, más que todo las gastronomías locales de cada país, son la mejor expresión cultural que tienen. O sea, si nosotros queremos conocer un país, primero se hace por medio de su cocina. Puedo decir muchísimo de lo que como. Y creo que los chefs y los estudiantes tenemos en este momento algo muy importante que es cuidarlo, atesorarlo, porque no podemos transformarlo. Creo que podemos usarlo en base a la creatividad para nosotros poder dar nuestra propuesta. Pero, por ejemplo, uno viaja a Italia o a Grecia y uno va a querer comer la cocina tradicional. O sea, uno dice, yo quiero ir a comer esa pasta, quiero ir a comer el tzatziki, quiero ir a comer, o sea, la cocina tradicional. Luego están las propuestas de los grandes chefs y de los grandes cocineros. Pero eso no se tiene que mezclar. Un cocinero se puede inspirar de los sabores, de los ingredientes, pero necesitan entender la tradición. Se pueden inspirar en las técnicas culinarias, en la nixtamalización, por ejemplo, en Guatemala, en el asado de los ingredientes, en la cocina de ahumada, connotaciones ahumadas con leña. Pero
un platillo tiene una historia y esa historia no es de nosotros como cocineros ni como chef deshacerla. Es una historia que tiene muchos años y que tenemos que cuidarla, atesorarla y aprenderla. Y de ahí ya podemos hacer lo que, o sea, dicen que la necesidad es la mejor arma para la creatividad. Entonces, esa necesidad de quererse comer al mundo y representar a un país te tiene que llevar a crear nuevas propuestas que estén inspiradas en tu región. O sea, imagínate Guatemala, el país de la eterna primavera. Tenemos ingredientes frescos todo el año. Tenemos sabores, tenemos matices, tenemos, así como Colombia, café. 366 microclimas que te dan productos increíbles. ¿Cómo no vas a tener creatividad para partir de ahí? No te metas con lo que ya tiene un legado. Ve para adelante. Es mi forma de pensar, pero... No, y estamos de acuerdo, que eso hay que hacerlo, pero hay que conocer. Yo creo que lo más importante es conocer. Si yo no conozco mi producto, si yo no conozco mi historia, creo que no puedo hacer mucho. Y además, pues aquí, saludo, llegó una de las grandes artesanas pues, del pueblo Misac. Para preguntarte eso, en el video que nos mostraste, yo vi una colección inmensa de la cultura material, de los objetos que hacen parte de la cocina de Guatemala. Todos estos elementos, ¿cómo se usan? ¿Se siguen utilizando? ¿Ha habido resistencia? ¿Por qué te lo pregunto? Nosotros en Colombia tenemos una dificultad y es que un malentendido con alguna resolución en algún momento dijo que nosotros no podíamos utilizar ni barro, ni madera, y esto creo que nos ha llevado a perderle un poquito de amor, porque la cocina no es solamente lo que preparamos, sino también en dónde lo servimos. ¿Qué pasa en Guatemala con esta artesanía, con esta tradición artesanal asociada a la cocina? Es que también tenemos que entender cómo es que nace, que también trae una historia. El barro, todo lo que es la alfarería, literalmente con las piedras de moler, por ejemplo. Hay piedras de moler que tienen 5.000 años de antigüedad. Hay un lugar en el occidente que se llama Nahualá, donde tuve la suerte de ir con don Francisco y nos fuimos 3 días a ver cómo se hacían las piedras de moler. Y nos adentramos a donde estaba la mina de piedras, que es la piedra azul. Y les digo, pasé 5 días con dolor de brazos, fue madre. O sea, a estos señores y a estas señoras hay que tenerlos en un altar, porque primero picamos la piedra y cuando se parte esa piedra está congelada, está fríísima y tiene un filo impresionante. Y a pura mano ellos van tallando con una herramienta que le llaman pig, y ellos van tallando la piedra de moler hasta hacer la piedra de moler. Y era como los utensilios que tenemos nosotros ahora, como nuestra vajilla, que usamos una olla a presión, una olla para salsas, un sartén. Igual, las piedras de moler eran para salsas, para recados, para semillas, o sea, tenían dependiendo para qué. Y en la alfarería, el barro, si tú te das cuenta, las ollas tienen la forma, por lo menos, de las jícaras. Las jícaras eran donde cocinaban antes de que apareciera el fuego. Cuando una vez aparece el fuego y ellos tienen la necesidad de algo más potente, es cuando empiezan a hacer esa mezcla y aparece el barro, por lo menos en nuestro país. Y el barro tiene también su historia. O sea, si tú entras y conoces, como te digo, todo es conocimiento. Mireya, una chica que conocí, que ella se dedica a hacer alfarería, nos fuimos también a la mina a picar el cascahuín, que es una piedra que se usa, que parece mantequilla. Cuando ustedes lo agarran, se deshace en la mano y le queda a uno todo brillante. Y eso es lo que mezclan con el barro, con el lodo, para que se vuelva el cascahuín. Para que se vuelva el cascahuín y el lodo, se vuelve el barro. El barro. Y ver cómo transforman es un arte tan espectacular que también es parte de la tradición y de la cultura y de la historia. Entonces no lo puedes quitar. Por ejemplo, la leña. Decimos sí, la deforestación, demás. Ahora también hay estufas que están literalmente hechas para el ahorro de leña, y también hay un invento que fue hecho por un guatemalteco, que es un leño que es, no sé qué está hecho, pero parece madera, y también, o sea, si lo mezclas, te ahorra muchísima leña. Entonces, ahí son como medidas, como te digo, la necesidad es la mejor amiga de la creatividad, diría mi queridísimo Andoni Luis Aduriz, y de esa necesidad nosotros ahora de cuidar el planeta es donde tenemos que ver
¿qué granito podemos hacer para no perder esas tradiciones? Hoy no saben lo que he aprendido yo aquí sentado en este ratico. Bueno, y entonces te preguntaba, entonces todos esos implementos los encontramos en la cocina actual, digamos que hay un respeto por los objetos artesanales. Muy bien. Y bueno, y de esta, digamos que realmente nosotros tenemos que dar el salto de la ancestralidad al mundo contemporáneo. En esa cocina actual de Guatemala, ¿de quién nos puedes hablar o qué figuras nos puedes recomendar seguir para entender cómo es esa cocina actual de Guatemala y que tenga esos elementos, tú eres la primera, pero esos elementos que combinan lo actual con ese pasado tan grande y tan brillante de tu país? Mira, una de las cosas que digo es que ahora los chefs, pues nos volvimos entre todos rockstars. Antes los chefs no salíamos de la cocina, ahora todos quieren que el chef salga a saludar. Esa responsabilidad que conlleva y ese gran honor que nos dan a nosotros el poder representar un país por medio de sus sabores y de sus ingredientes, ha llevado a grandes exponentes culinarios. Uno de ellos, bueno, hay muchísimos, Mario Campoyo, Fabiola Pereira, pero te puedo mencionar a Diego Telles, del restaurante Flor de Lis. Diego se ha especializado en el Popol Vuh, que es este libro ancestral maya, este libro maya quiché. Y Diego lo que hizo fue leer el Popol Vuh y contar la historia del Popol Vuh mediante su creatividad culinaria. Esa es la mejor forma de rendirle homenaje a la cocina clásica, ancestral de un país, sin tocar la tradición culinaria que existe. Entonces, Diego tiene una propuesta muy fresca, muy creativa, de mucha técnica. Él pues, estudió con muchos de los grandes chefs, pero a mí me encanta porque creo que cuenta una historia a través de los sabores, y eso es lo que pues ahora yo siempre digo, nosotros tenemos de las profesiones más nobles, que es darle de comer a la gente, y que eso nunca es lo que se nos tiene que olvidar, porque eso es lo primero. Nos debemos a nuestros clientes, porque la sonrisa del cliente pues también es lo más importante a la hora de que se vayan. Pero ahora existe que la gente quiere más que el alimento, quiere esas sorpresas, ahora piden más. Ahora no solo es la comida, sino que te piden qué significa esto, qué hiciste con esto. El chef tiene que tener un speech. Entonces, si estos cocineros, para los que están estudiando cocina, si ustedes tienen bastante información, van a poder tener esa creatividad para poder contar su historia utilizando la magia de todos los ingredientes que tienen. Entonces creo que Diego es un ejemplo perfecto para esto. ¿Qué? ¿Cuánto? Tenemos que ir a comer. No, hay que ir a comer. No, y además es una pausa en ese. Porque nos la hemos pasado hablando de comida y yo estoy muy curioso por ir a ver la propuesta de Guatemala, y además escuchándote, pues enamorado totalmente de tu país. Entonces, bueno, pero creo que tú te has dado cuenta, has tenido la oportunidad de encontrarte acá con personas, muchos jóvenes cocineros que están haciendo unas propuestas sumamente interesantes en este país, y que creo que han asumido un poco esa responsabilidad de investigar, pero creo que sí tenemos que decirles, sobre todo a mis estudiantes, a los estudiantes que tenemos acá, la necesidad de que lean, de que se vinculen, de que conozcan otras ciencias, de que se apoyen en conocer más los productos, en conocer las personas, que como tú dices, es ahí donde está guardado el patrimonio más importante de nuestras cocinas en América. Creo que todavía nuestra cocina se sigue transmitiendo como hace miles de años a través de la oralidad, y creo que nosotros debemos ser el puente entre ese saber que se mantiene en el discurso del campesino, del criador, del pescador, con esta nueva, digamos, este nuevo consumidor que, como tú dices, está pidiendo algo más. Creo que nosotros debemos pensar en eso, ¿no? Yo siempre he dicho que trabajar en la cocina, eso es casi, es una de esas tareas que, que sí, cansan. no, sí, agotan totalmente, pero es que esto es como
Esto es deberse a la gente y hay que entenderlo así. Si yo no quiero trabajar un domingo, si yo quiero estar el Día de la Madre en la casa con la mamá, si yo quiero irme a rumbear el viernes, mejor no trabaje en cocina, porque nosotros nunca, el único día que tenemos libre es el lunes. Y entonces uno aprende a ver qué discoteca abre el lunes, qué películas pasan los lunes no hay fútbol, los lunes no pasa nada. Entonces, bueno, quiero agradecerte, quiero hacerte un regalo en nombre mío, en nombre de la Universidad de La Sabana. Ay, muchísimas gracias. Un libro es el mejor regalo que pueda tener. Paseo por la cultura de Colombia. Muchísimas gracias. Entonces, ese es el libro resultado de mis clases, de dar clases sale esto. Entonces, tú le pusiste un mensaje a través de Ana Mercedes que querías tenerlo. Este libro es para ti. Agradezco mucho que hayas venido a Popayán, agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, agradezco mucho esta charla, lo que me has dicho, lo que he aprendido de ti, lo que me llevaste a aprender sobre la cocina de Guatemala, y espero que nos acompañes en este congreso y en este país durante mucho tiempo, que nos lleves contigo a donde vayas. Siempre llevo a Colombia. Como te dije, tengo muy buenos amigos colombianos. Me han dado, aparte el acento es divino. Me encanta el acento colombiano, pero la magia más grande que tiene Colombia, decían, como Colombia es bella, para mí es su gente. O sea, el cariño, nos han hecho sentir en casa. Desde el primer mensaje de texto, yo dije, sí, ahí estoy, sí, porque es hermoso venir a Colombia y sentirse querido. Ayer hice 2 amigos que me prometieron que iban a estar y aquí están, y ese es el mejor ejemplo, que al final de cuentas creo que todos nos volvemos embajadores de nuestro país. En el momentito que ponemos un pie afuera de nuestro país o en el momentito que aceptamos hablar con alguien que no es de nuestro país. Entonces tenemos la obligación de entenderlo, analizarlo, en este caso degustarlo, pero sobre todo compartirlo, porque eso es la magia de la cocina, es compartir. Bueno, señoras y señores, un aplauso para Mircini Moliviatis, para Mircha, una de las mujeres más importantes de la cocina del mundo, embajadora de la cocina no solo de Guatemala, perdón señor embajador, sino de la cocina de nuestra América Latina. De verdad que para mí, yo estoy aquí, usted no sabe, tengo la piel de gallina, estoy aquí al lado de esta mujer tan bella. Esta tarde, invitarlos. Mircini está invitadísima, 4:30 de la tarde, El gusto por la lectura, Universidad del Cauca. Sí, Estás invitadísima para seguir escuchando. Sí, vamos a presentar mis 2 libros. Tus 2 libros y seguir escuchando todos tus conocimientos. Invitarlos mañana a 9 de la mañana. La gastronomía como apuesta al desarrollo turístico del destino Leticia, Amazonas, 9 de la mañana aquí. Luego, las cocinas migrantes, donde estarán Sumito Esteves y Verónica Socarrás. Y cerraremos con el maestro de la fracasología, con Tulio Zuluaga, estará aquí mañana. Entonces, mañana desde las 9 de la mañana abriremos nuevamente el segmento académico donde tendremos este foro con conocedores de la gastronomía, tanto del Amazonas como la cocina de migrantes y el maestro de la fracasología. Muchísimas gracias, feliz almuerzo, mañana 9 de la mañana nuevamente aquí. Mil gracias.